problema era con sus su matriz pretensiones popular. reformistas, que más que reformistas parecían revolucionarias, ¿no? Pero, Entonces vamos a hacer una asamblea pero constituyente Daniel, para que la Constitución del 91 de verdad se implemente, pero ¿no? Daniel, ¿se Pues la se idea, puede decretar una Asamblea Nacional Constituyente? No. no, La Constitución actual tiene unos pasos y unas normas pero Carlos, para convocarla. lo que quería el comité era darle unos poderes, reforzar los poderes del presidente para romper bloqueos Pero institucionales, Daniel, es que cambiar la independencia del Banco de la usted no puede decir República. eso porque una cosa es lo que proponga la Asamblea No, yo le estoy diciendo lo Constituyente que proponía el y otra comité, cosa lo que apruebe el Congreso, porque es el que eso tiene que comité pasar. liderado por el presidente Pero, Petro con los yo le amigos digo, del yo presidente le digo a Petro. usted, esta es la constituyente. Esta constituyente tiene que pasar por el Congreso y el Congreso es el que define cuáles Claro, serán las normas de esa constituyente. pero en cambio, ¿a usted sí le parece que A mí, Abelardo por quiere ejemplo, salir me a gusta el destripar presidente. Bukele, ¿no? Porque dice que quiere poner estados de excepción Sí. como los de Bukele, Y pero quiere pero arrancar Carlos, gobernando con 90 decretos Carlos, y todo lo que promete es ese inconstitucional. programa tendrá que entrar No, porque al los decretos, Congreso. no, porque los decretos no pasan por el Congreso. Señor, decretos tienen control de constitucionalidad, tienen control del Consejo de Estado, son demandables y violan derechos Bueno, fundamentales. y yo le digo una cosa aquí en este momento. ¿El Consejo de Estado es afín a Petro o es más bien anti-Petro? Yo creo que el Consejo de Estado, El pues, Consejo de es Estado una está corte profundamente politizado, muy diversa, cada ¿no? vez menos diversa, porque que las ha frenado instituciones, vea, los excesos del presidencialismo. cuando usted tiene un poder hegemónico, ese poder hegemónico se va blindando a sí mismo. ¿Cuál es el poder? El poder hegemónico en Colombia ha sido la derecha. La primera fractura real que se da en el bloque de poder en Colombia es la elección de Gustavo Pero Petro en Carlos, el usted no 2022. puede decir es decir, yo creo que hay un poder judicial, sin duda, y que son distintos esos poderes en las distintas cortes. Pero Pero usted que cree, eso es usted el cree que poder la de la justicia derecha. no necesita una reforma, que los organismos de control no necesitan una reforma, que la Procuraduría no hay que acabarla, No, yo que no la sé, Contraloría no yo no necesita soy, una reforma. no soy Por político, supuesto que pero necesita una lo reforma. que sí creo es que no todo hace parte del mismo poder hegemónico que está en contra de Pero es que los pesos y los contrapesos son en últimas una entelequia cuando siempre gana el mismo. Bueno, en este país, por ejemplo, se han avanzado los derechos de las personas por vía constitucional de una manera que el Congreso nunca ha aprobado, Pero ¿no? eso está muy mal. Pero además, usted no puede comparar a la Corte Constitucional de hoy con la Corte Constitucional de Carlos Gaviria. Ha habido una degradación en la justicia. ¿Qué me dice de Pretel? ¿Quién es el abogado de Pretel? Abelardo. Yo creo que no hay un gran criminal mediático en Colombia que no haya tenido a este señor. ¿Usted sabía que Olmedo López, por hubo ejemplo. una... Bueno, pero O- tiene a los Moreno. Bueno, pero Olmedo pues, López. ahí ya Oneida le Pinto. pongo uno. Oneida Pinto. Eh, Pero es que ya estaba en campaña, entonces de tonto ya. Oneida Pinto, David Murcia Guzmán, Alex Saab, que es pues uno de los mayores criminales que ha dado Barranquilla. Fíjese usted. que elabóreme un poquito este miedo del fascismo, porque creo que en esta segunda vuelta se juega una decisión para muchas personas que es como entre dos miedos, ¿no? Sí, entre un miedo que en mi opinión es irreal y un miedo que es muy Listo, real. entonces profundicemos un poco más allá del mote de fascista Vea, que tiene Abelardo. ¿Qué cree usted que es, a usted personalmente o a su sector político, qué es lo que amenazaría este gobierno? el fascismo arranca con un escritor, poeta y militar italiano que era Gabriele D'Annunzio, ¿cierto? Gabriele D'Annunzio se cae de una ventana y dice que es como el arcángel Gabriel porque quedó vivo y empieza a darse unas características metafísicas, ¿no? El arcángel Gabriel. Y usted ve cómo la campaña de Abelardo de la Espriella hace unas referencias permanentes a la religiosidad. Sí. Un tipo que es un degenerado, ¿no? Está claro. O sea, un tipo que exhibe a su hija adolescente y permite que la sexualicen en un streaming con Westcol, que pues yo creo que muchos de los Bueno, o sea, televidentes de la Westcol, silla vacía no siguen a Westcol, Westcol dice pero que Westcol... la presunta, la sexualización está en el ojo de quien la Sí, juzga. claro. A ver, el señor Westcol, para los televidentes que seguramente no siguen a Westcol, pues hace streamings permanentemente con trabajadores sexuales de Medellín. Y este degenerado, pues pone a su hija de adolescente de 15 años, 14, no sé cuántos años pueda tener, a bailarle a Westcol con las amiguitas. Pero por la mañana se graba rezando el rosario. Vea,
Nadie le cree a Abelardo de la Espriella el cuento de su conversión. Lo que pasa es que hay personas que se están dando la licencia de correr la línea ética porque les parece que Petro es un mal mayor. Y Sí. porque sienten que votando por Abelardo de la Espriella están castigando. Pero, o sea, yo sí creo que usted está Eso está claro. o sea, perdió contacto con una parte importante de este país, al que yo veo no, entusiasmado, contento, yo no estaba- fervoroso alrededor de la campaña de la Espriella. O sea, pero yo no estoy negando eso, Daniel. Yo le estoy diciendo que nadie se come el cuento de la devoción. yo Na- conozco mucha gente que lo cree, pues porque sobre todo porque creer una es que- conversión religiosa, ese es el principio pues más importante del cristianismo, que usted Pero puede por el pecar mismo lado, y rezar y pero empatar. por el mismo lado es un absoluto degenerado y se sigue comportando como un degenerado. Y dice, además, ya incluso la tutela ¿Qué es lo que a usted- lo obligó a pedirle disculpas, no solamente a la periodista, sino a pedirles disculpas a todas las mujeres de Colombia, porque básicamente él le estaba diciendo a las colombianas que se había ganado sus votos por el tamaño de su miembro. Eso es una cosa, ¿usted cree que esa es que la a mí seguro figura me pareció democrática que yo el merece un miembro debate presidencial? nunca lo vi. El tamaño del miembro del candidato, pues eso es, porque él es, Y eso era pellizcable. él es un dictadorcito de Temu, entonces él coge y coge el tigrecito de Milei, entonces coge el feroz. Habría podido ser un lobo, no quedan muchos animales en Disney, porque esto es una puesta en escena de Disney. Eso es un partido de hockey, ¿no? Lo único que le falta a Abelardo es patinar sobre hielo, pero tiene las luces, las cámaras, los drones, en fin, esto es una puesta en ¿Usted escena cree que muy es bien que pensada, hay muy 44% de imbéciles en este país que No, entonces se Daniel. comieron un cuento que les vendió a Abelardo de la absolutamente no. Espriella? Por supuesto que yo no creo que haya 44% de imbéciles. Hay un porcentaje de imbecilidad en la sociedad que puede tomar para un lugar o para el otro. Pero es que aquí estamos hablando de que la diferencia es de 2,5%. Y la diferencia de ese 2,5% sí puede estar en el tema de una extraordinaria campaña de marketing, incluso de unas injerencias extranjeras en cómo se maneja el algoritmo, en cómo privilegian contenidos los dueños de las redes sociales, porque es que aquí, Bueno, ahora sí ya y no, saltó no la dejemos por fuera, conspiración, va a meter a Elon no, Musk en una no conspiración dejemos por fuera internacional. el tema de los Estados Unidos, porque es que ya el pedófilo condenado por delitos, pues usted sabe por qué delitos, Daniel. Usted conoce muy bien la política norteamericana. Está condenado por Por Stormy Daniels, sí, pero ahí el delito como la potra de, falsedad en documento. como la potra de Uribe que se llama Stormy Daniels. ¿Sí vio el live con Westcott? No, o sea, tiene una otra que se llama Stormy. Sí. Uribe le presenta a Westcott los ponis y le dice, vea esta, y entonces le presenta, una se llama Amapola y la otra se llama Stormy. Que no entiendo por qué Uribe tiene una pony que se llama Stormy Daniels, pero Y me parece peor que se llame otra amapola, pero no Donald quiero Trump, entrar ahí. Donald Trump fue condenado y se posesionó siendo un convicto. Sí, pero no por pedofilia. Se posesionó siendo un convicto Sí, por mentir sobre su relación por con haberle una trabajadora sexual. por haberle pagado con fondos de campaña a una actriz porno con la que tuvo una aventura y compró su silencio pagándole de donde no podía pagar. Pero los archivos de Epstein son bastante claros sobre la cercanía, No, sobre la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein y su isla Lolita. O sea, esta Pero, podredumbre o sea, federal. los problemas con las mujeres, y creo que ahí nosotros hemos avanzado bastante en las dudas que hay alrededor de las relaciones que tiene el presidente Petro, en el enriquecimiento súbito, por ejemplo, de la mujer de Panamá, un enriquecimiento súbito que si usted sigue un poco las señales, empieza a tener unas conexiones con un gran contratista que se ha beneficiado extraordinariamente del gobierno que usted acaba de dejar, ¿no? Entonces, no quiero aquí como hacer como Pero equivalencia tras Daniel, o sea, equivalencia. digamos que es mucho más del mayor caso de pedofilia y de podredumbre moral del planeta Tierra, como fue lo de ¿De qué Jeffrey estamos Epstein. hablando? Pero estamos hablando Porque de es que, Abelardo de la ¿cómo Espriella. que por qué estamos hablando de esto? Es que Donald Trump ha declarado abiertamente su apoyo a Abelardo de la Espriella. Y Abelardo de la Espriella, Daniel, es ciudadano norteamericano. Ujú. Un ciudadano norteamericano jura defender los intereses de los Estados Unidos sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo un ciudadano norteamericano
tan afín a los MAGA del sur de la Florida, tan cercano al señor Marco Rubio, que además recibe el endorsement de Donald Trump, va a defender los intereses de Colombia, por ejemplo, cuando hablemos del libre comercio. Yo creo que como Y no Petro ha solamente defendido Estados los intereses de Colombia también siendo Israel. italiano. No, pero Daniel, eso no tiene punto de comparación, porque la ciudadanía, si Petro hubiera querido renunciar a su ciudadanía italiana, habría sido un buen gesto. Pero eso es para que no le toque hacer la fila de la visa. O sea, Petro de italiano tiene bastante poco aparte del apellido. Entonces, no es comparable, porque además, una cosa es Italia, allá, un país que no tiene mayor injerencia más allá de la cocina y algo del pasado en el escenario mundial. O sea, la pizza. Pero a ver, Italia hoy no es una gran potencia imperial, ¿sí me entiende? Y el sur de Italia menos. El sur de Italia, pues es una zona rural, la campaña, ya están pues con los melones y las cosas. Pero Estados Unidos es una potencia imperial. Estados Unidos es un país que subyuga a los demás países del continente y Colombia De forma es declarada ahora en su nueva declarada política exterior, ¿no? en su nueva política de la De seguridad nacional. Trump Road. ¿Cómo Don se llama? Road. Don Road. Esa nueva Don política Road, porque es Don como de Monroe Donald y de Monroe. Road de Monroe. Sí. Don Road. Entonces, la doctrina Don Road es una realidad. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso no es una conspiranoia mamerta. Eso es una realidad. Y la persona que está aspirando a dirigir los destinos de los colombianos es básicamente un mandadero de esos maga poderosos del sur de la Florida. Eso es, y están interviniendo. Y yo le digo una cosa, Daniel, que eso no se necesita tener una bola de cristal para decir. Cuando usted dice que va a reducir el Estado en 40%, no puede, porque es mentira, Sí. porque todas las propuestas, usted leyó el plan, son 3 páginas, ¿no? Eso es Sí, como... dibujos. Y tiene dibujos, sí, son 3 páginas diagramadas. Si usted le quita las fotos y los dibujos, es una página y media. Diría que en términos de elaboración, me parece que el de Cepeda, que es el de una persona que se encerró a escribir discursos, pues también tiene muchos problemas. Pero son 450 páginas de problemas que tendrán que analizarse a profundidad. Creo que tiene propuestas más concretas, Abelardo. Cuando usted tiene esas 3 páginas de Abelardo, son mayoritariamente inconstitucionales. Usted no puede reducir el Estado 40% por decreto. No puede. No, Simplemente no puede. no dice que lo va a reducir por decreto. Pero es que no puede de ninguna forma. No. Tendría que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Pues es decir, O el tramitar 80% de los gastos del Estado son flexibles, son inflexibles. el 90% es inflexible. ¿Por qué Petro no pudo hacer su tren transoceánico o lo que quisiera, a pesar de que todos sabemos que Petro es una persona pues de férreas convicciones que podría haber dicho, bueno, permiso, yo voy a hacer el metro de Bogotá? ¿Por qué no puede? No, a ver, pero creo ¿Por que qué si no puede? quisiera- Porque el gasto es inflexible. ¿Por qué no pudo, por ejemplo, Petro? Digamos que tomamos la caricatura que algunas personas en el centro pintan de Petro. Entonces, ¿por qué Petro no pudo ponerse a tirar plata de un helicóptero como EPA Colombia? ¿Por qué no puede? Porque el gasto es inflexible. No, pues, o sea, el gasto permite mucho y, por ejemplo, contratar medio Pero ni millón de para arriba pesos ni para para los abajo. contrataderos que se ejecuten en plena ley de garantías. Pero ni que para arriba ni para básicamente abajo. como tirar plata de un helicóptero. Pero fíjese que usted también cuando habla, por ejemplo, vea todo el escándalo que hicieron y que hacía, por ejemplo, el exministro Cárdenas con el cuento del supuesto empleo militante. Cuando usted ve esos contratos que se firman, ¿cuántos son del gobierno nacional y cuántos son de los gobiernos locales? Ah, pero eso sí no cuentan, ¿no? Entonces, ¿cuántas OPS tiene Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Antioquia, donde son gobiernos antipetristas? Entonces, Bueno, ¿por qué pues eso está no muy los bien que cuentan? ya Porque es un relato, Daniel, se ¿sí me le entiendes? O sea, dibujó- es un relato que la oposición crea para minar bienvenido a los la labor del gobernados gobierno. durante 200 años. Pero más allá de eso, Daniel, yo creo que cuando usted examina las propuestas del señor de la Espriella, son frívolas, son inconstitucionales en muchos casos, pero sobre todo proyectan lo que él es. Entonces, todo lo que él dice combatir es lo que en realidad es, y claramente se ve que lo es. Entonces, ¿qué es lo primero que dice que va a combatir? El autoritarismo. ¿Cuál autoritarismo? Pelear con el Banco de la República, ¿eso es autoritarismo? Él dice que va a dolarizar la economía.
que le parecería maravilloso que Colombia fuera Esa dolarizada. no está en el programa. Ese no está en el La programa, pero lo escuché, dice. La escuché. Pero lo dice. Entonces, ¿qué más minar el Banco de la República que dolarizar la economía? Porque es un tipo que además no entiende el funcionamiento del Estado y eso es muy peligroso. Cuando usted tiene esa conjunción de un hombrecito gritón, vociferante, energúmeno, Carlos, vanidoso, pero además frívolo, y además de frívolo, ignorante y violento, usted tiene un cóctel perfecto para meter al país en problemas. Iván Cepeda es todo lo opuesto. Iván déjeme Cepeda es un preguntarle virtuoso. un poco más sobre Iván Cepeda. ¿Usted cree que la campaña va a cambiar algo en estas últimas 2 semanas? La última semana fue una semana regular para su campaña. No le salió bien lo de prohibir la camiseta de la selección. Pero vea que, Creo ya que que dentro de hablamos, la campaña hay una cantidad de gente diciendo, hey, no, 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 apropiémonos también de la camiseta de la pero selección. Daniel, ya que hablamos de la Luego he visto camiseta, su camiseta de la yo no selección. tengo camiseta de la selección y a mí no me gusta el fútbol. Y soy ateo y no me gusta el fútbol, lo cual es una gran limitación en la vida de un político. Entonces, usted tiene en el manual del perfecto fascista, y le hablaba de Gabriele D'Annunzio no porque sí, sino porque el fascismo desarrolló unos códigos, desarrolló una estética, desarrolló un lenguaje que se expandió por otros países de Europa y por otros lugares. Usted tiene las camisas negras, tiene las camisas pardas, usted en el fascismo busca uniformar a las personas para demostrar disciplina, pertenencia a la masa, y no se puede permitir que el uniforme de un proyecto fascista sea una camiseta que representa la unidad de la nación. Le voy a poner uno de estos videos de ella que lanza, no directamente a la campaña, un grupo que Sí, no directamente de la campaña, sino la campaña se llama Abelardo Presidente, o de la Sí, Estrella que- Presidente. que es lo mismo de Milei, es como el Peluca Milei. ¿Se acuerda del Peluca Milei? No, Milei tenía una cuenta paralela en TikTok que se llama El Peluca Milei y que hacía este tipo de trabajo sucio. esa es. El culebro de la Espriella, ¿no? Cuando Faustino Espriella se lanzó, esto es muy procas, pero viene al caso. Cuando Faustino Espriella se lanzó al Senado por un partido de paracos que tenía el número 7, obviamente en el tarjetón su eslogan era: el Tino la mete toda por ti. A los que les falta contexto no se los voy a dar, pero busquen sobre un accidente en la pantaloneta del Tino que lo veo muy expuesto. Eso fue en Italia. Eso fue en Y Italia. después lo invitaron a hacer como portada de una revista. Vea, esto es claro que los estrategas son los mismos de Milei. No todo el mundo vota ni de manera ideologizada, ni todo el mundo vota programáticamente. Hay millones de colombianos que no ven la silla vacía, que no ven noticieros, que básicamente viven una vida en donde les asquea la política. Y por eso es que este señor aplica la técnica del outsider y lo dice en inglés para que suene más cool, aunque en realidad está todo el bloque hegemónico de poder ahí con él. Yo creo que hay un pedazo de ese Un bloque, bloque muy importante. pero hoy está llegando, si Están Abelardo ahí. ganara, creo que llegaría Es- con una serie de compromisos muy distintos a los que han tenido los yo anteriores no presidentes. creo porque aquí no se Incluyendo trata. a Gustavo Petro, que usted vio que lo que le sacan ahí es un poco a la cara de Benedetti. Sí, Benedetti es pues, su 10 en la cancha. Benedetti es un político tradicional que hace parte de esos acuerdos clientelares que han tenido todos No los creo que haga los parte de gobiernos. creo que se hace parte de un acuerdo personal que tiene el presidente Petro, Yo ¿no? también Que coincido. no ha Vea, hablado directamente como de su Petro magia. quiere a Benedetti porque Benedetti tuvo un papel muy importante en la campaña hace 4 años. Porque lo Benedetti hace rehizo la y campaña. eso es lo que ha dicho él, ¿no? Siempre en las cortes hay bufones, ¿no? Bueno, pero ahora el bufón es el número 2. Pues casos se han dado. Pues era su jefe. No era mi jefe. Perdóneme que le diga, pero no era mi jefe. Mi jefe era el presidente. Nadie más que el presidente. Y además yo tampoco he reconocido nunca autoridad distinta a la del presidente de la República, porque ese es el diseño institucional. El director de la UNGRD está directamente adscrito al Tienes sector de razón. presidencia.
Hablemos un poquito de los miedos que genera Cepeda, Sí. ¿no? Yo creo que son miedos que son en buena medida infundados. Yo creo que a la campaña le faltó mucho mostrar esa diferencia entre Iván y Petro en La primera vuelta. campaña hasta la primera vuelta fue muy soberbia en el sentido en que se Yo creo que estaba en una superioridad moral explícita, como la presentó Cepeda, que era como la superioridad de quienes han sido víctimas frente a los que, dice él, son los victimarios, ¿no? Y creo que en pero ese eso es sentido real. dividió a la sociedad también en dos. Y siguió un poco esa Pero, visión de lucha de clases con la que el pero presidente Daniel, Petro y Benedetti pensaron que podían ganar. es que usted no puede desconocer la dualidad en el planeta, en el universo. Hay La vida día y la y muerte. hay noche, Allí y allá. hay yin y hay ¿De yang, verdad, hay Carrillo? vida y muerte, hay izquierda, hay derecha, hay asesinos y hay asesinados. Pero de verdad es Y que en hay Colombia mucho la más que violencia eso. política, claro que hay mucho más que eso, pero entonces decir que entonces no se puede hablar de que hay víctimas y victimarios, No, no, pues no, 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 tampoco. no, no quiere decir que no se pueda hablar. Y evidentemente Cepeda pues llevaba, y esa era una de las, Pero pero fíjese usted no que, había nada más. pero compare a las dos víctimas. Usted tiene a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Cepeda Castro, que los dos perdieron a sus padres por la violencia. Sí, Mientras que uno se convirtió en Batman, ¿cierto? Uribe, que es el voy a hacer justicia por mano propia, voy a ser el hombre duro, mafiosos, bandidos, no sé qué, y alimenta una doctrina de odio que le ha hecho mucho daño al país. estaba pintándolo en la peor luz. Para mí Uribe es de lo peor, pero hay peores. O sea, siempre puede ser peor. Ajá. Al menos Uribe cita un amuno con solvencia, ¿no? Uribe no es un tipo frívolo. Uribe, si usted me pide comparar a Uribe con Abelardo, me produce mucho más inquietud de Abelardo por muchas otras cosas. Iván Cepeda, en cambio, a lo que dedicó su vida fue a la paz, fue a que se reconocieran los crímenes de Estado, a que sí hubiera una responsabilidad, pero a buscar una reconciliación. Cuando usted ve, por ejemplo, esa relación Uribe con Laforí, Le está pintando a Cepeda en su mejor luz. perdón, cuando usted ve, pues yo voy a votar por Cepeda. Cuando usted ve la relación de Cepeda con Laforí, usted ve que es una persona que realmente es capaz de trabajar con distintos. Iván Cepeda sería un extraordinario presidente,